Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de farmacología del aparato digestivo. En la farmacología del aparato digestivo más lo que siempre habíamos comentado sobre la fisiología y la fisiopatología del aparato digestivo. Hemos hecho ya las clases sobre el sistema nervioso autónomo, el simpático, parasimpático, el sistema nervioso somático. Nos queda en esta oportunidad agregarle a ese control y regulación de la fisiología del aparato digestivo al sistema nervioso entérico, ¿no? Este es un nuevo concepto que ahora se considera aparte, completamente independiente, pero el sistema nervioso entérico nos estamos refiriendo a la función gastrointestinal. Y al hablar de función gastrointestinal, vamos a ver cómo regula prácticamente la secreción y la motilidad. De manera particular, las órdenes que tiene que obedecer tanto del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático, el mayor predominio que tiene a nivel intestinal, gastrointestinal, es el sistema nervioso parasimpático. Pero ¿cuáles son esas funciones de predominio? Antes hablábamos sobre efecto, causa. Hoy en día, en la farmacología nos vamos a dar cuenta de que no es tanto así, ¿no? Y entonces el sistema nervioso parasimpático puede controlar y también, dicho esto, puede sobrecontrolar el nuevo sistema. Si nosotros vemos la gráfica, ¿no?, en el sistema nervioso entérico, está entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La localización, la sinapsis, el ganglio, ¿no?, la neurotransmisión, la distribución y los receptores que va a tener. Por lo tanto, vamos a encontrar nosotros que la función gastrointestinal se puede alterar. Entonces hablamos de una homeostasis, una fisiología normal que se va a alterar por cambios fisiológicos en nuestro organismo, cambios homeostáticos. Y entonces decimos nosotros que la farmacología, estudiar la farmacología, es estudiar el estado fisiológico, ¿no?, que nosotros vamos a controlar. Y esto se da por efecto de las drogas, la estimulación neurohumoral, se da por agentes patógenos, se da por toxinas. Por lo tanto, va a haber una disfunción en la absorción, en la motilidad, en la secreción, en la distribución y en los procesos secretorios normales del tracto gastrointestinal. Y entonces podemos clasificar, dicho este concepto, sobre depresores de la secreción ácida y protectores gástricos, estimulantes y depresores de la motilidad gástrica. Y la próxima clase vamos a ver los vomitivos eméticos y antivomitivos o antieméticos. En la fisiología, si ustedes se acuerdan, había dos plexos que hablábamos con mayor detalle en la fisiología. Uno era el plexo submucoso y el plexo mientérico o plexo muscular. En el plexo submucoso, nosotros, las neuronas del sistema endocrino, ¿no?, va a recibir el nombre de sistema nervioso del plexo de Meissner. Entonces, el plexo submucoso o de Meissner, para recordar, empieza con S de secreción, no se olviden.
de Meiser submucoso de secreción. Entonces, ¿qué función más importante tiene el plexo submucoso? Va a tener una función de regular la secreción. Asimismo, también regula otras funciones que serán, por ejemplo, el controlar la absorción y regular el flujo sanguíneo local. Entonces tenemos el plexo submucoso de Meissner y tenemos el otro plexo mientérico que vamos a estudiar. Si nosotros vemos acá el plexo submucoso de Meissner, va a controlar la secreción, la absorción, el flujo sanguíneo local. El plexo mientérico o de Auerbach, el movimiento. Ese movimiento que va a dar un tono de la pared a nivel de todo el tracto vasodigestivo. Ustedes saben que la función gastrointestinal es un tubo, parte de la boca y termina en el ano. Por lo tanto, es un tubo y cada parte va a tener una función. Entonces, el plexo mientérico, si regula el movimiento, el tono de la pared, va a haber mayor intensidad, mayor frecuencia, mayor conducción. Y esto en base a reflejos gastrointestinales. Los reflejos que vamos a tener a nivel reflejos gastrocólicos, los reflejos enterogástricos y el reflejo simpático y el reflejo parasimpático. Miren acá en la fisiología general. En la cavidad oral, si nosotros vemos, y acordémonos de estas siglas, MSDA, M de motilidad, secreción, digestión y absorción, que se va a cumplir prácticamente casi en todo el recorrido del aparato digestivo. Así, en la cavidad oral, la motilidad, más que motilidad, ¿no? O sea, va a haber una masticación y a través de la masticación, la deglución. Va a haber una secreción salival de las glándulas salivales. Va a haber una distensión mecánica y no va a haber absorción. Pero sí va a haber en la masticación una ligera mezcla, ¿no?, de las secreciones salivales con los alimentos. En el esófago, vemos nosotros que la motilidad ya se empieza a hacer con el peristaltismo, movimientos peristálticos. La secreción ya va a ser unas glándulas intrínsecas. La digestión no se va a dar en el esófago y la absorción tampoco, ¿no? Más que todo los líquidos que van a pasar por este sitio. En el estómago tenemos nosotros la motilidad, ¿no?, la propulsión, la mezcla. Pero aquí nosotros también tenemos que este está regulado, la motilidad y la secreción, por dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema humoral, ¿no? En la secreción, eso vamos en el estómago, ácido clorhídrico, pepsinógenos. Y la digestión nos va a dar las proteínas, las grasas, y la absorción que se va a realizar son los lípidos solubles. Entonces, si nosotros en el esófago encontramos el peristaltismo como tal, si hay motilidad y solamente facilita el paso del alimento de la boca al estómago, y hay una secreción de glándulas intrínsecas, pero digestión no va a haber. Principalmente en el estómago, vamos a encontrar ya un poquito más, un proceso más complejo. Vamos a tener movimientos propulsivos y mezcla, y la secreción de ácido clorhídrico pepsinógeno. Recuerden bien
en la fisiología general. Hablamos de reflejos gastrointestinales. Son aquellos que va a utilizar la respuesta parasimpática. Hemos dicho que el sistema parasimpático, ¿no?, que está en el tronco parasimpático, va a recibir los reflejos para regular las funciones. Un ejemplo, por el estómago. ¿Qué pasa con el estómago? Cuando ustedes toman un alimento, solamente los estímulos locales no van a poder secretar la gran cantidad de enzimas y de ácido clorhídrico. Si ustedes ven, se requieren entonces de una señal, ¿no?, a través de estas sustancias que va a viajar por el nervio vago, ¿no?, por el décimo par, y llega a la inervación, ¿no?, lo que va a hacer que el estómago aumente su función mucho más que cuando el estómago está vacío. También puede suceder con estímulos dolorosos. Y aquí nosotros en las clases anteriores que hablábamos sobre la regulación del sistema nervioso a nivel fisiofarmacología. Finalmente tenemos el reflejo y autorreflejo, más trabajados como la deglución y la defecación. ¿Ya? Aquí va a requerir del sistema nervioso parasimpático para su función. Estos reflejos gastrocólicos, enterogástricos, reflejos simpáticos, reflejos parasimpáticos, van a ser los que van a ir al control para que el sistema simpático parasimpático, ¿no?, nos den esquemáticamente una regulación. Si nosotros vemos en todas las capas que ya se ha estudiado en fisiología, ¿no?, las capas de la muscular longitudinal, del plexo mientérico, del músculo circular, del plexo submucoso, y en la mucosa, nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no?, las enzimas, ¿no?, para acción del sistema nervioso parasimpático. Entonces, este que estimula el tracto gastrointestinal, con esto siempre tenemos que recordar, el parasimpático es el que va a activar y el simpático el que va a inhibir. Si vemos nosotros del plexo mientérico, ¿no?, estos van a activarse y van a activar la fibra muscular. Por lo tanto, llegarán haces que van a inervar el músculo circular y el músculo longitudinal. Todas estas están interconectadas y entonces acá vemos que va a favorecer el movimiento y la secreción. Esto va a ser independientemente del sistema nervioso autónomo. Pero en fisiología también, si ustedes recuerdan, el sistema nervioso entérico tiene más o menos 100 millones de neuronas que pueden recibir estímulos o que pueden recibir regulaciones del sistema nervioso autónomo. Asimismo, el sistema nervioso parasimpático, ¿no?, el sistema nervioso simpático, miren, el ganglio está fuera del órgano efector. Hay una estimulación en el plexo mientérico por un neurotransmisor, que es la norepinefrina o también la adrenalina. Y otra fibra del ganglio, ¿no?, hacia la mucosa. Por lo tanto, va a haber una acción sobre la muscular de la mucosa, sobre el sistema endocrino y sobre las sustancias secretoras
a través de la norepinefrina. En el plexo mientérico, por esta acción de la norepinefrina, también va a haber el control y regulación en el plexo submucoso, ¿no? Y el plexo submucoso va también a la mucosa. Entonces, no se olviden de esta regulación. Y entonces vamos a encontrar que el sistema nervioso entérico va a estar controlado, súper controlado por el parasimpático simpático. Pero a veces nosotros decimos que el sistema nervioso entérico es un cerebro pequeño, es algo aislado, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener en el sistema nervioso entérico la acción sobre el plexo hemientérico. Pero aquí nosotros también tenemos quimioreceptores y mecanorreceptores, ¿no? Y entonces vamos a tener la acción sobre el plexo submucoso y este va a ser una acción, ¿no?, de feedback con los quimioreceptores y también con el tejido o las células endocrinas. Por otro lado, ¿no?, va a tener una acción sobre las células secretoras. Entonces vamos a hacer que el sistema nervioso entérico va a contrarregular el movimiento, ¿no?, y la secreción. Entonces, si nosotros ya tenemos esto, hablamos de fisiología, control y regulación. Entonces podemos resumir que en el sistema nervioso, ¿no?, a nivel local, el sistema nervioso entérico, la presencia de la comida va a hacer que aumente la motilidad, aumente la secreción y aumente el flujo sanguíneo. En la fisiología, en la neurofarmacología, se habla de muchos mensajeros, muchos receptores, pero centrémonos en algo tan importante, la sobrecontrolación del sistema gastrointestinal, el sistema nervioso autónomo, el parasimpático, ¿no? Miren, aumenta la motilidad, aumenta la secreción. Si nos vemos en los esquemas, el par 7, el 9 y el 10 y el 3, ¿no?, un aumento del flujo sanguíneo. El parasimpático, ¿no?, va a producir vasoconstricción, va a disminuir la motilidad, disminuir la secreción que está entre la región torácica de T5 a D12 y va a disminuir el flujo. Entonces, es como ya se controla. Pero el sistema endocrino, a través de hormonas, ¿no?, que aumentan o disminuyen la actividad, ¿no?, la actividad gastrointestinal, a través de las secreciones en las de gastrina, secretina, colecistoquinina y la proteína GIP. Entonces, en el sistema endocrino, hablamos del sistema endocrino entérico y el sistema endocrino en general, como hemos explicado en la lámina anterior. Si nosotros vemos este control humoral, estas células que nosotros encontramos de las células G, las gastrinas, va a producir mayor secreción. Por lo tanto, ya tenemos en cuenta cuándo la secreción de ácido clorhídrico y lo que puede hacer en nuestro organismo y lo que nosotros en farmacología podemos hacer si hay mayor secreción. Pero esa mayor secreción, como les vengo diciendo, está controlada, está regulada, ¿no? Asimismo, también vemos los reflujos gastroesofágicos cuando ya está vencida esa defensa que tenemos nosotros en el organismo, ya va a empezar a dañar esta secreción de ácido clorhídrico al esófago, incluso a la región bucofaringea. Muchas veces ustedes acuérdense que si nosotros no controlamos, regulamos el esfínter esofágico inferior, esta sustancia o este alimento, secreción ácida de ácido clorhídrico, va a pasar al esófago, producir esofagitis, y en la boca también para alteraciones de acidez, que muchas veces se confunde con una faringitis.
Uno amanece con el dolor de garganta, con ardor de la garganta, y muchas veces cuando se hacen los exámenes de laboratorio, se encuentran bacterias, ¿no?, intestinales. Asimismo, también la gastrina va a haber el crecimiento de las células, o sea, mayor trofismo gástrico. En las células de la colecistetinina va a haber mayor secreción de enzimas pancreáticas, bicarbonato, va a tener que vaciamiento biliar, ¿no?, la secreción biliar, y aumento también a nivel de las sustancias pancreáticas. Pero en la colecistoquinina va a disminuir el vaciamiento gástrico. En las células C, S, la secretina, va a haber mayor producción de pepsina, bicarbonato, ¿no?, las sustancias del páncreas, las sustancias biliares, el crecimiento, ¿no?, y también va a tener menos secreción gástrica. Las células K o PIC, ¿no?, liberación de insulina, mayor liberación de insulina y menor secreción ácida. Y si te das cuenta, la secreción ácida por las células S, ¿no?, y también vamos a encontrar en las células K. Y por último, las células M de la motilina. Va a aumentar la motilidad, ¿no? Y aquí va a poner la gástrica y la intestinal. Siempre se preguntarán si la célula que produce hormonas, ¿qué se va a producir? Bueno, se va a producir estímulos y algo más acá se va a preguntar dónde se encuentran los factores que van a facilitar su liberación. Por ejemplo, las proteínas, ¿no?, la distensión. Proteínas, distensión, vamos a tener en cuenta que estos efectos van a, sobre la célula G de la gastrina, ¿no?, va a haber un aumento de secreción y aumento de trofismo. Pero el ácido clorhídrico sobre las células G va a ser un control negativo. Por lo tanto, va a disminuir. En las células C, las proteínas, las grasas y los ácidos van a hacer que haya mayor secreción de lo mencionado. Los ácidos grasos sobre las células S de la secretina, la proteína, las grasas y los hidratos de carbono sobre las células K, las grasas, los ácidos y a través de las fibras nerviosas, ¿no?, sobre las células L, que va a haber la motilidad. Todo esto nosotros vamos a tener en cuenta que la distensión, alrededor más o menos del 15% de calcio, vamos a ver la administración que se absorbe y causa hipercalcemia a esta acción del calcio. Si nosotros nos damos cuenta en la regulación farmacológica, vamos a ver las interacciones entre las células CL, ¿no?, parecidas a las células enterocromafín. Vamos a ver cómo hay una secreción de histamina sobre los receptores H2. Y entonces, esta secreción en las células parietales se va a producir ácido. Y una célula epitelial superficial que secreta moco, como citoprotector o bicarbonato. Y entonces, las vías fisiológicas que ustedes ven acá, que se muestran en estas líneas
Entonces vamos a encontrar que la mayoría de acciones va a tener sobre receptores de la acetilcolina, ¿no? Receptores de la histamina, receptores de la prostaglandinas, ¿no? Y receptores muscarinos. Entonces tenemos acá dos células, las células parietales y las células epiteliales superficiales. En las células parietales, ustedes van a encontrar, ¿no?, la formación de hidrogeniones. Entonces, esta regulación de la secreción ácida, ¿no?, que vamos a encontrar en esta parte, vamos a ver por la acción antagónica, pero de neurotransmisores endógenos. Neurotransmisores endógenos. Y vamos a ver también que las fibras colinérgicas postganglionares muestran una aferencia neural del nervio vago. Agonistas, antagonistas, fisiológicos y los receptores de membrana respectivos. La acetilcolina, como hemos dicho, el muscarínico, el nicotínico, receptor de la gastrina y receptor de la histamina. Y entonces, con ese recuerdo que se ha hecho, nosotros empezamos a hablar sobre la farmacología de la secreción ácida. La secreción gástrica es un proceso continuo, es un proceso complejo que nosotros vamos a ver en fisiología los múltiples factores centrales y periféricos para que tengan un fin común. Hemos dicho que la secreción de hidrogeniones por las células parietales. Hemos dicho también que los factores neuronales, acetilcolina, histamina, gastrina, van a regular la secreción ácida. Sus receptores específicos, receptores muscarínicos 3, de la histamina, el H2, y receptores de la colecistoquina. Vamos a ver también que se encuentran en la membrana lazolateral. Entonces, a través de la farmacología, vemos que los antagonistas de los receptores H2 van a hacer la acción de antagonizar estos receptores para que no se forme hidrogeniones. Los inhibidores vagales, los anticolinérgicos, más conocidos como procinéticos, los inhibidores de la bomba de protones, asimismo también los inhibidores de la secreción ácida, antagonistas de la gastrina, neutralizadores de la secreción ácida, ¿no? Ahí tenemos nosotros que estudiar lo que es los antiácidos, ¿no? Los magnesios, los aluminios, el sulfato de magnesio, y también los bloqueadores de la bomba de protones. También vemos antiácidos protectores de la mucosa, el sucralfato principalmente, que hoy en día ya también se está dejando de lado, pero la automedicación con el sucralfato, supuestamente porque no produce estreñimiento y el hidróxido de aluminio sí produce estreñimiento, es por lo que toma. Vamos a estudiar también estos inhibidores de la secreción ácida, análogos de las prostaglandinas y el azexamato de zinc, y también las patologías que nos vamos a encontrar en las infecciones del Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué van a hacer estos ácidos en este tipo de las células? Van a neutralizar, van a interactuar a nivel de la membrana en la luz gástrica, van a neutralizar el ácido que se produce a nivel del estómago, van a inhibir la actividad de la pepsina, ¿no?,
Por lo tanto, si nosotros tenemos esta acción antiácida, vamos a ver que va a aumentar el pH. Asimismo, tenemos que pensar que cuando en farmacología hablamos de antiácidos, hablamos de neutralizar el ácido graso, podemos también nosotros ejercer una acción protectora con un aumento de la síntesis de prostaglandinas, especialmente a veces con estos antiácidos. Uno de ellos es el hidroxiapamida. Cuando nosotros estos fármacos los administramos por periodos largos, ¿no? Específicamente largos no se refiere meses, ¿no? O del año, específicamente un tiempo moderado y con un buen control y regulación, se dice que curan las úlceras duodenales, ¿no? Pero no las gástricas. Entonces, estos antiácidos, bien controlados, bien regulados, bien indicados, podemos llegar a la curación, pero el 99% no lo llega. ¿Por qué? Porque no cumplimos las indicaciones que nos dan los médicos, no cumplimos con los horarios, no cumplimos con las dietas. Asimismo, estos antiácidos son menos eficaces que los bloqueadores H2 y con los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol. Nosotros tenemos dos antiácidos, el bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio. El bicarbonato de sodio, este va a producir una rápida neutralización del ácido clorhídrico de un pH de 1.5 ácido hasta 8.5, ¿no? La fórmula, ¿no? Vamos a obtener bicarbonato de sodio más ácido clorhídrico, cloruro de sodio y CO2 y agua. El carbonato de calcio es muy soluble, estimula la gastrina y estimula la liberación del ácido clorhídrico. Por lo tanto, vamos a tener dos moléculas de ácido clorhídrico con el carbonato de calcio. Vamos a ver cloruro de calcio más CO2 quizá. Si se dan cuenta, CO2 y agua, ¿no? Y estos cloros. Y entonces vamos a tener en cuenta que cuando nosotros el bicarbonato de sodio, que va a neutralizar con efectividad el ácido, vamos a ver que es muy hidrosoluble y se absorbe rápidamente en el estómago. Y las cargas del álcali sodio pueden implicar un riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia renal. Porque se forman partículas, ¿no? Estructuras de cristal. Por ejemplo, el carbonato de calcio neutraliza con rapidez y efectividad pH gástrico, pero la liberación de CO2 por el bicarbonato o antiácidos que contiene suelen causar eructos, náuseas, disfunción abdominal, que nosotros vemos, que nosotros los que se automedican en la mañana, ¿no? O después de una hora de haber tomado estos antiácidos, hay eructos, vinagreras en la boca, ¿no? Y también flatulencia. Y entonces vienen las reacciones adversas del bicarbonato de sodio. Si nosotros hablamos de hipernatremia, alcalosis metabólica, litiasis renal, fosfatídica, se alcaliniza el pH urinario, el efecto es rápido, pero de corta duración. Entonces tendríamos que estar administrando el bicarbonato de sodio cada hora, porque sí es el efecto rápido. Mientras que el carbonato de calcio, las reacciones adversas, alcalosis metabólica, el efecto de rebote, ¿sí?
que estos producen la secreción de ácido por rebote, por lo que estos fármacos tienen que ser administrados constantemente. Al igual que el bicarbonato de sodio alcaliniza en el pH urinario y el efecto rápido y de corta duración. El hidróxido de aluminio, el grado de absorción de estos antiácidos va a ser variado y las consecuencias, los efectos van a ser sistémicos. El hidróxido de aluminio, ¿no?, más el ácido clorhídrico, 3 moléculas de ácido clorhídrico, va a dar el cloruro de aluminio con 3 moléculas de agua. Y vamos a tener también el hidróxido de magnesio. Similar, nos va a proporcionar, ¿no?, agua. En el hidróxido de aluminio, el pH sube de 0 a 4 y tiene el fenómeno de rebote discreto. Por eso es que el hidróxido de aluminio lo tenemos que tomar seguidamente. Cuando se administra en gel, forma una capa protectora y hace una acción de emulsante. El catión aluminio neutraliza a la pepsina y el catión aluminio también es uno de los que provoca cálculos a nivel renal. El hidróxido de magnesio, el pH sube hasta 5, por eso se produce el fenómeno del rebote más notable. Vemos nosotros tanto el hidróxido de aluminio como el hidróxido de magnesio, el fenómeno del rebote. Y nos va a tener que dar más tratamiento, más seguido el tratamiento. El hidróxido de magnesio no tiene acción de emulsiente a nivel intestinal, produce diarreas, ¿no?, diferente al hidróxido de aluminio, que produce estreñimiento. Se combina con el hidróxido de aluminio, el hidróxido de aluminio 400, el 400 hidróxido de magnesio, neutraliza 25.000 equivalentes de ácido clorhídrico. En general, casi todos estos medicamentos que pueden elevar el pH, los antiácidos que contienen aluminio, calcio o magnesio, se absorben en forma menos completa el bicarbonato de sodio. Cuando nosotros vemos un paciente con función renal normal, las acumulaciones moderadas de aluminio y magnesio no implican ningún problema. Sin embargo, en la insuficiencia renal, el aluminio absorbido puede contribuir también a la osteoporosis, encefalopatías, miopatías proximales, alrededor del 15%, ¿no?, de calcio que se administra por vía oral se absorbe y puede ocurrir hipercalcemias pasajeras hasta que el fármaco se elimine. Pero si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal, ¿no?, esta hipercalcemia va a empeorar el cuadro. La farmacocinética. Estos fármacos no se absorben, pero sí los cationes aluminio, magnesio y calcio. Eso se excreta en el orina, ¿no? En cuanto a los usos clínicos, diversas formas de tratamiento que se dan son administrados 1 hora después de las comidas, dar dosis después de 3 horas, después de 4 a 6 semanas, y puede cicatrizar la úlcera gastrointestinal. Actualmente, los antiácidos, en la primera fase de la crisis aguda o del dolor aguda por pirosis, ¿no?, vamos a ver
que estos deben darse seguidamente, cada hora, hasta que calmen la clínica. Posteriormente, ya cada 6 horas, cada 8 horas, durante 4 a 6 semanas. Cada cucharadita contiene 5 ml, neutraliza 25 miligramos de ácido clorhídrico. Para neutralizar 140 miliequivalentes se necesitan 6 cucharaditas. Entonces estamos hablando cada 8 horas una cuchara de sopa. Los antiácidos tienen un papel sintomático porque quitan el dolor de la gastritis aguda, de las úlceras gástricas, úlceras pépticas, mientras que vemos que los antiácidos van a demorar de 4 a 5 días. Entonces hemos dicho que también tiene un papel en las gastritis agudas medicamentosas. Hemos hablado en el tema de los AINES, ¿no? Hemos hablado del consumo de alcohol. Hemos hablado de alimentos que suelen durar corto tiempo, una semana, 5 a 7 días. Venimos repitiendo que la contraindicación sería en la insuficiencia renal. Aquí vemos que nosotros el pH gástrico y urinario se va alterando. Entonces vemos nosotros también estos antiácidos pueden afectar varios medicamentos. Por ejemplo, en el tratamiento con hormonas tiroideas, el tratamiento con halopurinol, el tratamiento con antimicóticos, porque van a modificar los índices de disolución y absorción. Van a modificar la biodisponibilidad y la eliminación renal. Especialmente los antiácidos de aluminio y magnesio, ¿no?, son propensos a alquilar los fármacos que se encuentran en el tubo gastrointestinal. Y estos van a formar complejos insolubles que pasan a través de todo el tracto gastrointestinal sin absorberse. En consecuencia, suele ser prudente evitar la administración concurrente de antiácidos y medicamentos para la absorción sistémica. Es posible evitar casi todas las interacciones administrando los antiácidos 2 horas antes o después de proporcionar otros fármacos. Los antiácidos, ¿no?, que vamos a ver en estas interacciones farmacológicas, ¿no?, que hemos comentado ya. Y también en los otros fármacos, los bloqueadores de los receptores H2. Los representantes de la simetirina, la ranitidina, la famotidina, la nisatirina, la roxatirina. Los bloqueadores H2 van a inhibir la producción de ácido clorhídrico. Inhibición que va a competir de forma reversible por los receptores H2 ubicados en la membrana vasolateral en la célula parietal. Afectan preferentemente la secreción basal de ácido clorhídrico y la producida por factores fisiológicos como la alimentación, más o menos en 140 equivalentes. Asimismo, también la distensión gástrica, ¿no? Hoy en día vemos nosotros en los pacientes de COVID, la mortalidad se da por esos trastornos gastrointestinales. Distensión gástrica, pasaje de contenido alimenticio a la vía aérea y la neumonía, ¿no?, que precede a esta enfermedad que hoy en día tenemos.
En la farmacocinética, vamos a ver que hay una buena absorción oral. Es importante recordar también que no se altere en gran forma al ser administrado con alimentos. Su biodisponibilidad de 40 a 80%, la unión a proteínas 10 a 35% y atraviesa la barrera hematoencefálica. El metabolismo es hepático del 30 al 50% y la excreción renal, ¿no?, a través de la filtración glomerular el 40%. El efecto es de 4 a 5 horas en la cimetilina, de 6 a 8 horas en la ranitidina y de 10 a 12 horas en la famotidina. Las reacciones adversas medicamentosas. Diarreas, que dan con cefaleas, somnolencia, fatigas, dolor muscular, estreñimiento. Algo importante, que estos bloqueadores receptores H2 tener en cuenta la confusión, el delirio y las alucinaciones que se pueden presentar en este tipo de pacientes. La cimetirina y la ranitidina van a reducir la secreción tubular renal de los fármacos básicos. Por lo tanto, tenemos nosotros que ajustar las dosis en pacientes con insuficiencia renal crónica, porque hay una hipersecreción ácida en rebote. Las interacciones farmacológicas con antagonistas de los receptores H2 ocurren principalmente con la cimetirina y el uso disminuido notablemente en el CYP, y por consiguiente pueden aumentar las concentraciones de diversos medicamentos que son sustratos para exenciones. La ranitidina también interactúa con el CYP a nivel hepático, pero con una afinidad de solo 10% de la cimetirina. En consecuencia, la ranitidina apenas interfiere con el metabolismo hepático de otros fármacos. Y entonces estas interacciones medicamentosas disminuyen la biodisponibilidad, en la inhibición de los citocromos P450, ¿no?, en la potenciación, especialmente la cimetilina, inhibición también a nivel de anticoagulantes orales, la fenitoína, carbamazepina, quinidina, nifedipina, teofilina, los antidepresivos específicos. Algo importante que tenemos nosotros cuando hacemos la evaluación de los pacientes. La tolerancia farmacológica en muy pocos pacientes. La secreción por reflejo vagal, ¿no?, inhibición de la somatostatina. Esta secreción por reflejo vagal, como de los bloqueadores H2, que se dan en este tipo de pacientes con patologías gástricas. Las indicaciones terapéuticas de los antagonistas de los receptores H2, ¿no?, promover la cicatrización de las patologías a nivel gástrico y duodenal. Específicamente hablamos de las úlceras. Tratar el reflujo gastroesofágico, pero el no complicado. Prevenir las ocurrencias de úlceras por el estrés. En el trastorno ácido peptídico específicos y las estrategias terapéuticas. Las aplicaciones terapéuticas
de los antagonistas de los 3H2. En el síndrome de Zollinger-Ellison, que ustedes ya conocen, en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, las úlceras por estrés, las ulceraciones y hemorragias gastrointestinales altas. ¿Por qué no? También darlo como profilaxis y tratamiento de la úlcera péptica. Hablemos un poco sobre los inhibidores de la bomba de protones. Si nosotros vemos los hidrogeniones, la bomba de sodio, potasio, ATPasa gástrica, la bomba de protones, vamos a ver la conversión del omeprazol en una sulfenamida en los canalitos secretorios ácidos de las células parietales. Vamos a ver que estos fármacos, inhibidores de la bomba de protones, inhiben de la manera irreversible su actividad. Entonces, su concepto, fármacos bloqueadores selectivos de la ATPasa, hidrogenión de la célula parietal. Esto determina una reducción drástica de la secreción de ácido ureico, pero no modifica la secreción de la pepsina ni el factor intrínseco que habíamos visto que es prácticamente un protector a nivel del tracto gastrointestinal. Los representantes de estos inhibidores de la bomba de protones, principalmente el omeprazol, muy usado, muy estudiado, ¿no? Las indicaciones, incluso tenemos nosotros pacientes que no tienen gastritis o no tienen como premedicación cuando el paciente, por ejemplo, tiene un estrés, ¿no? Generaciones, la de segunda generación, el lansoprazol, el pantoprazol. Una vez que nosotros damos omeprazol, podemos continuar con el lansoprazol. Omeprazol de 40, lansoprazol de 20 o pantoprazol de 10. Generación de esomeprazol y rabeprazol. Hemos dicho que inhiben la fase final de la secreción del ácido clorhídrico. Es una base débil, se absorben en el intestino delgado. Tiene profármacos que requieren la activación en el medio ácido. Es un inhibidor irreversible de la subunidad, ¿no?, de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. También inhibe la anhidrasa carbónica que se produce en la mucosa gastrointestinal. Vemos acá el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol en la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? El omeprazol, que es una base débil, y la sulfenamida infame. En la farmacocinética, debido a que el fármaco requiere un pH ácido en los canalículos ácidos de las células parietales, y tomando en cuenta que el alimento estimula la producción de ácido, estos medicamentos deben proporcionar alrededor de 30 minutos antes de las comidas. Estos inhibidores, administrados por vía endovenosa, ¿no?, se absorben hacia la sangre y llegan a la circulación. El canalículo del ácido del estómago está entre dos células parietales. Hay un pH que determina la ionización del fármaco en su forma activa. Los inhibidores de la bomba de protones también son prodrogas, porque se activan ionizándose a nivel gástrico
y van a inhibir la bomba de sodio potasio ATPase. La inhibición que producen estos fármacos es intensa y dura aproximadamente 5 días con una sola dosis, con el objeto de mantener inhibida la bomba de protones. Pero esta duración aproximada, siempre y cuando nosotros estemos siguiendo el tratamiento, siguiendo el horario con los alimentos. Porque a la larga, esta inhibición de la bomba de protones también nos va a llevar a que nuestro organismo, si bien nosotros necesitamos el ácido clorhídrico para descomponer los alimentos, especialmente para formar los minerales, ¿no?, y las vitaminas. La vía de administración, vía oral. En la farmacia, lo genérico y lo comercial, ¿no?, siempre tener en cuenta la envoltura de una cápsula entérica. Porque si hay una cubierta entérica para llegar al intestino, que se absorba bien y pase a la sangre. Tiene una distribución muy buena en todos los tejidos, pero tanto sea por vía oral, endovenosa, tiene que llegar al estómago y a la mucosa gástrica. Esta se ioniza a nivel del canalículo ácido, se metaboliza en el hígado y se excreta a nivel renal. En el hígado, a través, ¿no?, de la enzima CYP450. La duración es 24 horas. Entonces, la administración es una tableta cada 24 horas. Administrada cuando no hay alimentos en el estómago para que llegue rápidamente al intestino. 2 horas antes de consumir los alimentos, ¿no? Algunos administran 1 hora antes de los alimentos, pero en algunas indicaciones en 2 horas, ¿no?, y a veces por día, ¿no?, si nosotros queremos tratar algunas patologías, puede erradicar algunas infecciones. Acciones farmacológicas, efectos unidades de la bomba de protones, reducción de las secreciones de ácido, estimuladas por comidas mayor del 95%. Algo importante, que la secreción nocturna basal se reduce en 100%. Los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico en la noche, generalmente ponen 2 almohadas o duermen casi semisentados, ¿no?, para que reduzca esta secreción nocturna basal. La velocidad de cicatrización de una úlcera o una herida ulcerosa no cambia en relación a los bloqueadores H2. Se necesita de 4 a 6 semanas, unos 3 meses, para la úlcera duodenal y 8 semanas para la úlcera gástrica. También estos fármacos aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, que determina un mejor cierre de este esfínter, impidiendo el reflujo. A nivel cutáneo, raramente se producen erupciones, pruritos, y en casos aislados, la fotosensibilidad, el eritema multiforme alopecia. Más se ha visto, hay un tipo de omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, ya vamos a ver en los efectos adversos, que trae alergias sobre la piel. Es un efecto secundario, no un efecto adverso, un efecto secundario a lo mucho, un efecto colateral. Sobre el músculo esquelético, en casos aislados, artralgias, debilidad muscular y también mialgias. El sistema nervioso central y periférico,
por la fisiología que hemos estudiado, cefaleas, raramente mareos, parestesia, somnolencia, insomnio, vértigo, ¿no? Pacientes con depresión severa, ¿no? En ellos se ve más esto. Gastrointestinales, diarrea, ¿no? Por la inhibición que están haciendo, constipación, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, ¿no? Y en caso aislado, sequedad de boca, estomatitis y candidiasis gastrointestinal. En los inhibidores de la bomba de protones, si nosotros vemos que principalmente promovemos la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales y tratamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Incluida la esofagitis erosiva, y que no responde al tratamiento con antagonistas de receptores H2, los inhibidores de la bomba de protones también son los fármacos fundamentales en el tratamiento de estados hipersecretorios patológicos, incluidos el síndrome de Solihull-Edison. Entonces, las aplicaciones terapéuticas, las interacciones medicamentosas, ¿no? La profilaxis y tratamiento de la úlcera péptica, el síndrome de Solihull-Edison, enfermedad de reflujo gastroesofágico, úlcera por estrés, la ulceración y dolores gastrointestinales altos. ¿Con quién va a ser interacción medicamentosa? ¿No? A través del citocromo P450 va a haber una prolongación de la vida media de los fármacos anticoagulantes. Va a haber una prolongación de las benzodiazepinas. Ya habíamos visto las fenitoínas y las benzodiazepinas, habíamos visto más anteriormente. Se puede alterar su efecto en la administración conjunta con inhibidores H2, ¿no? Los antiácidos en los receptores H2, las concentraciones plasmáticas de omeprazol y claritromicina se incrementan durante la administración conjunta. Es el tratamiento para el lenguaje afectivo. Vamos a hablar sobre los fármacos gastroprotectores. Cuando existe daño inducido por ácido, la hidrólisis de proteínas de la mucosa está mediada por la pepsina, contribuye a la erosión y a las ulceraciones de la mucosa. Entonces, este proceso puede inhibirse mediante polisacáridos sulfatados. Por lo tanto, estos son fármacos que van a proteger a la mucosa gástrica. Además de inhibir también la hidrólisis de la proteína de la mucosa por la pepsina, el sucralfato puede tener efectos citoprotectores adicionales que incluyen estimulación de la producción local de prostaglandinas, eso es tan importante, y también la producción o factor de crecimiento epidérmico. El sucralfato también une sales biliares. En consecuencia, algunos médicos, algunos clínicos lo utilizan para tratar pacientes con síndrome de esofagitis o gastritis biliar. Hoy en día hablamos de las controversias que hay de las gastritis biliares. Entonces el sucralfato, formado por sucrosa sulfato, unida a varias moléculas de hidroxialuminio. Está en gel, es una sucrosa sulfatada, ¿no? Con sustancias en el lecho ulceroso. La gran cantidad de hidroxialuminio estimula la síntesis de óxido nítrico, prostaglandinas E2, prostaglandinas I2. Ustedes ya saben a qué me refiero. Por lo tanto, va a haber disminución del ácido clorhídrico, mejora la circulación, acelera, ¿no? El recambio celular.
Se administra 1 hora antes de las comidas y una adicional en la noche. Como les dije, 2 horas antes de las comidas. Ustedes saben que acá en la altura, ¿no?, la parte alimenticia es disminuida. Entonces, estos gastroprotectores, ya que puede absorberse un poco de aluminio, es preferible evitar este medicamento en pacientes con insuficiencia renal que tienen sobrecarga de aluminio. Asimismo, en estos pacientes no debe combinarse antiácidos que contienen aluminio con supralfato. Este último forma una capa viscosa en el estómago para poder inhibir la absorción de otros medicamentos, entre los que incluyen la fenitoína, la digosina, la cimetimina y otros fármacos. Entonces, en consecuencia, el supralfato debe tomarse con indicación después de 2 horas, y si el cuadro es agudo y no revierte, cada 2 horas. Por lo tanto, la farmacocinética, dicho esto, se absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Lo que se absorbe es el catión aluminio, ¿no?, y el resto se excreta por las heces. El hidroxialuminio, como efecto adverso, estreñimiento. A veces se produce dispepsia, especialmente que se ve en las mañanas, náuseas, puede haber vómitos, mareos, erupciones, reacciones de hipersensibilidad. La administración en 4 dosis de 5 ml 20 veces al día durante 6 semanas puede que se cura a la úlcera duodenal, a la úlcera gástrica, de 6 a 8 meses. El misoprostol, como análogo de las prostaglandinas, especialmente la prostaglandina 2, la prostaglandina G12, que es la prostaciclina, son las principales prostaglandinas que sintetizan la mucosa gástrica. Se van a unir a los receptores de las prostaglandinas CP3 en las células parietales. Estimula la vía de la proteína G inhibitoria y, en consecuencia, si yo estimulo la vía inhibitoria, disminuye el AMP cíclico intracelular y la secreción gástrica del ácido. Las proteínas o las prostaglandinas E2 también puede prevenir la lesión gástrica por efecto citoprotector. Aquí va a incluir la secreción de la mucina y bicarbonato, que van a hacer un aumento del flujo sanguíneo de la mucosa. El misoprostol se administra por vía oral, evita la gastrolesividad por AINES, no tiene un papel importante en el manejo de la úlcera hepática. El misoprostol hoy en día no es caro, se da cada 6 horas, produce diarrea, se puede provocar abortos gestantes, ¿no?, por estimulación a nivel, y esto es lo que hoy en día se usa para abortos o también para el manejo de gestantes, especialmente con patologías de muerte intraútero en las primeras 4 semanas, en el segundo mes de gestación. Los gastrocinéticos, en contraste, los fármacos gastrocinéticos o también procinéticos, estamos hablando de cinética, estamos hablando de movimiento, van a mejorar la motilidad gastrointestinal, una motilidad coordinada, y también van a hacer que el tránsito del material en el tubo gastrointestinal se ve controlado y regulado. Aunque cuando se va a liberar ACTH, acetilcolina,
de neuronas motoras primarias en el plexo entérico es el principal mediador inmediato de la contractilidad muscular. Casi todos los medicamentos procinéticos útiles clínicamente son los que van a actuar hacia arriba. Los receptores de acetilcolina en las neuronas motoras en sí mismas e incluso más indirectamente en neuronas, ¿no?, o más lejos de ellas. Desde el punto de vista farmacológico y químico, los fármacos procinéticos son medicamentos que mejoran la motilidad gastrointestinal. Una motilidad coordinada, también el tránsito del material en el tubo digestivo gastrointestinal. Estimula los movimientos del estómago, favorece el vaciamiento gástrico y va a ser útil en el reflujo gastroesofágico. El alimento por el cierre del esfínter esofágico inferior no refluye, ¿no?, y este pase al intestino. En la digestión, lenta o pesada, el alimento se queda 6 a 8 horas. En los efectos, aumento de la contracción en el esfínter esofágico, aumenta el tono y la amplitud de las contracciones del estómago, la relajación del esfínter pilórico y aumento del peristaltismo, reducción del tono basal y la aceleración del vaciamiento. De los procinéticos, algunos otros fármacos antagonistas de los receptores de la dopamina. Ya también habíamos estudiado en el sistema nervioso simpático, ¿no?, los receptores de dopamina, que son los colinérgicos. Fármacos derivados de la colina, ¿no? La modificación de la estructura de la acetilcolina proporcionada por medicamentos como el betanecol, que ya habíamos visto también en la farmacología parasimpática, va a tener mayor selectividad del receptor y resistencia a la hidrólisis enzimática, además de su falta de eficiencia procinética real. Estos efectos de la acetilcolina en el músculo liso va a ser a través de los receptores acoplados a la proteína G, receptores muscarínicos, M2 y M3, que se encuentran en el tubo gastrointestinal. El M3 es menos abundante, es más importante su activación. Nosotros también habíamos visto en la farmacología del sistema nervioso parasimpático, aumenta el calcio intracelular, un efecto mediado por los receptores GQ a través de la fosfolipasa C, el trifosfato de inositol. Y otro es los inhibidores de la acetilcolinesterasa. No estimula directamente el músculo liso, sino que más bien acelera los tiempos de tránsito gastrointestinal, incrementando los efectos contráctiles con la acetilcolina. Esa acetilcolina que se libera en las uniones sinápticas y neuromusculares, en las placas neurales. Los ejemplos de estos medicamentos son la metoclopramida y la domperidona. Nosotros vemos que estos fármacos
van a antagonizar el efecto inhibidor de la dopamina en neuronas motoras y entéricas. Estos antagonistas de los receptores de la dopamina son eficaces como fármacos procinéticos porque van a tener una ventaja adicional de aliviar las náuseas y los vómitos por antagonismo de los receptores de la dopamina en una zona desencadenada por quimiorreceptores. Por lo tanto, las aplicaciones terapéuticas en vómitos, reflujo gastroesofágico, en trastornos funcionales digestivos, trastornos de vaciamiento gástrico, gastroparesias, ¿no? Paresia post-vagotomía. Y como hemos mencionado, tenemos dos grupos con actividad antidopaminérgica, la metoclopramida, la clevoprida, y sin actividad antidopaminérgica, la cisaprida y la cimetaprid. La metoclopramida es un bloqueador de los receptores dopaminérgicos de tipo 2. Va a favorecer la transmisión colinérgica del músculo liso de la pared gastrointestinal. Va a facilitar la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico. Entonces lo que vamos a tener que va a aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Eso hemos visto también como en los receptores dopaminérgicos tipo 2. Aumenta el tono y la amplitud de las contracciones del estómago. Por tanto, hay una relajación del esfínter pilórico y va a aumentar el peristaltismo. Asimismo, reduce el tono muscular basal del duodeno. Como antagonista dopaminérgico en el sistema nervioso central y agonista en la serotonina 5-hidroxitriptamina. Y también antagonista o agonista en el 4 y antagonista en el 5-hidroxitriptamina 3. La farmacocinética, la metoclopramida se absorbe rápidamente después de una administración oral. Sufre sulfatación y conjugación del glucuronio y del hígado. Al hablar de sulfatación y conjugación, estamos hablando de la fase 2. Esta administración bioral es eficaz y el metabolismo y la duración es de 8 horas. Ese medicamento se absorbe casi al completo por vía oral y el tiempo máximo, el efecto máximo es de 5 a 2 horas, ¿no? De 0,5 a 2 horas. La biodisponibilidad es de 32 al 98%, si es que nosotros indicamos y el paciente cumple el tratamiento. La semivida, de 2,5 a 5 horas, la eliminación es renal. Este fármaco pasa a la leche materna, ¿no? Pero en menor cantidad. Las aplicaciones terapéuticas. Estos pacientes, la metoclopramida se utiliza en enfermedad por reflujo gastroesofágico a fin de aliviar, ¿no?, la esofagitis sintomática asociada, pero no va a curar. Estas aplicaciones también se dan como antimético, es procinético en la gastroparesia diabética, paresias post-vagotomías, tratamiento crónico con opioides, vaciamiento gástrico en cirugías de urgencia. En radiología, cuando son pacientes que son programados, es X, en reflujos gastroesofágicos,
Tratamientos a corto plazo de la pirosis, gastritis por estrés, asociados con clordiazepam. Reacciones adversas, borborismos, dolor abdominal, heces blandas y diarreas. Ocasionalmente cefaleas, mareas, somnolencias. Aquí sí tenemos que tener en cuenta el aumento de las concentraciones plasmáticas de la metoclopramida, ¿no? En las arritmias cardíacas. Va a haber inhibidores de su metabolismo, el ketoconazol, fluconazol, metronidazol, erythromicina y claritronidazol. Asimismo, también la metoclopramida va a aumentar la acción de los antagonistas H2, aumentar la acción de los anticoagulantes, la morfina y el diazepam. Por lo que hemos dicho anteriormente, están contraindicados en el embarazo y la lactancia. Está contraindicado en hemorragias digestivas, obstrucción mecánica del tubo digestivo. Entre los efectos secundarios, vemos nosotros, de acuerdo a la neurofarmacología, son efectos extrapiramidales en forma secundaria, ¿sí? Después de la administración intravenosa. Las contraindicaciones, la epilepsia, la hemorragia, obstrucción mecánica o perforación a nivel gastrointestinal. Importante también el feocronostoma. Se valora la relación riesgo-beneficio en presencia de estrés hepático, ¿no? Por el metabolismo de estos fármacos a ese nivel. También se valora en la enfermedad de Parkinson, importante la serotonina, e insuficiencia renal crónica severa, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, la dopamina, especialmente la dopa 2. La metoclopramida también tiene interacciones con el alcohol y la bromocriptina. Otro fármaco es la cisaprida, derivados de la benzamida, que se administra por vía oral, que estimula o restablece la motilidad del tracto gastrointestinal. No se usa por las arritmias que produce, el efecto es antianginoso. Estimulador de los receptores serotonina 4 a nivel gastrointestinal. No tiene efecto antiemético, el efecto es gastronético en el estómago y en el esófago. Estimula el peristaltismo gástrico, cierra muy bien el esfínter esofágico, importante, ¿no? Para el reflujo gastroesofágico, y el efecto estimulador se extiende al intestino delgado. También se ha visto que aumenta la actividad de ciclasa de amilato dentro de las neuronas. Asimismo, tiene propiedades antagonistas en el músculo liso. Es un fármaco procinético que mejora la motilidad gastrointestinal e incrementa el tono del esfínter esofágico inferior que hemos dicho. Agonista y antagonista de los receptores serotoninérgicos del tracto digestivo. Va a ser también un agonista frente a los receptores 5-hidroxivitamina 4 y 3. Va a disminuir la exposición del tejido esofágico al ácido gástrico. Produce una mayor contracción del esfínter esofágico inferior, mayor motilidad del esófago, mayor velocidad de crecimiento gástrico. La farmacocinética la administración eficaz por vía oral, disponibilidad de 40 a 50% por vía rectal, 20 a 25%, buena distribución, 98% son unas proteínas, pasa muy poco a la leche, la metabolización completa en el hígado, es el citocromo P450.
Y siempre hemos comentado de este citocromo C34A. La duración del tiempo máximo es 5 horas. Los usos clínicos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, procinético en los trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal alto, la dosis de 3 a 4 veces por día, una antes de las comidas y una vez a la receta. Trastornos de la motilidad del tubo digestivo bajo. Ahí administramos 10 miligramos, 30 minutos antes de las comidas. Frente a la insuficiencia, reducir la insuficiencia renal, reducir la dosis en 50%. Los efectos adversos, alteraciones del intervalo QT, especialmente en jóvenes, ¿no?, con bradicarias severas, desequilibrio hidroelectrolítico, hipopotasemia, hipomagnesemia, especialmente en los pacientes con trastornos o patologías hepáticas. Antagonistas de los receptores dopamina 2, la domperidona, otro fármaco, es un derivado de las benzodiazolinas de la familia butirofenonas, muy parecido a la metoclopramida. Por lo tanto, los efectos, las acciones farmacológicas, es similar. Antagonista de los receptores dopa 2 periféricos, no atraviesa la barrera encefálica, la actividad antiemética, ¿no?, en el área postrema y la demencia media. Aumento de la secreción de prolactina, no es agonista en la 5-hidroxivitamina 4 y tiene una acción procinética moderada e inconstante. Las reacciones adversas, ocasionalmente de sequedad bucal, sed, cefaleas, nerviosismo, diarreas. En mujeres, galactorrea, arritmias graves y convulsiones. Parecido a la metoclopramida, la domperidona al parecer no tiene efectos importantes en la motilidad gastrointestinal inferior. Otros procinéticos son los moduladores del receptor de serotonina. Solamente 5-hidroxivitamina 4, receptores de la serotonina. La estimulación por los 5-hidroxivitamina 1 del fondo gástrico nos va a dar por resultado la liberación del óxido nítrico y va a reducir el tono de la musculatura. La estimulación de neuronas motoras excitadoras con 5-hidroxivitamina 4 va a mejorar en esta patología la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. El efecto secundario común de diarreas acompaña al uso de estos medicamentos. Vamos a ver algunas enfermedades relacionadas con la secreción ácida. Estas patologías asociadas a las patologías del ácido. La enfermedad del reflujo gastroesofágico o esofagitis por reflujo, o también de las hernias del hiato esofágico con reflujo. Las úlceras gastroduodenales, las lesiones producidas por el exceso de secreción ácida en el estómago, las gastropatías por AINES, resultado lesivo por la acción local y sistémica de estos sobre la mucosa gástrica, y el fracaso de los sistemas defensivos del estómago frente a ellos. También el síndrome de Zollinger-Ellison es un padecimiento causado por un tumor que se llama gastrinoma. Generalmente se localiza en el páncreas.
el 30% a nivel hepático, ¿no? Por metástasis en el hígado, el 50% en los ganglios linfáticos, en el páncreas, en el duodeno, vamos a ver en las múltiples úlceras por aumento del ácido clorhídrico, y en el síndrome de Ellison, y seguramente la gastritis. Un esquema de terapia de la acidez gástrica, de las úlceras pépticas y enfermedades por el reflujo gastroesofágico. Cuando hay una gravedad de este síndrome de reflujo gastroesofágico, en la etapa 1, cuando tenemos pirosis no complicada, esporádica, con frecuencia sin un factor precipitante conocido, con frecuencia no es la molestia principal, menos de 2 o 3 episodios por semana, sin síntomas adicionales. El tratamiento médico, modificación del estilo de vida. El estilo de vida, alimentación, descanso, reposo, ejercicios, ¿no? La posición del cuerpo que nosotros vamos a tener en el momento que nosotros estamos al descansar. El ejercicio con la pérdida de peso. Los antiácidos, antagonistas, receptores H2 de histamina, o ambos, si más o menos lo requerimos. En la etapa 2 de gravedad, síntomas frecuentes con ya esofagitis o sin ella, más de 2 o 3 episodios por semana. El tratamiento médico, los niveles de la bomba de protones, omeprazol, son los más eficaces que los antagonistas receptores H2 de histamina. En la etapa 3 ya tenemos síntomas crónicos, inexorables, recaída inmediata sin tratamiento, complicaciones esofágicas, por ejemplo, estrechez, metaplasias, ¿no? El síndrome de Barrett, ¿no? Aquí el tratamiento médico sin niveles de la bomba de protones 1 a 2 veces al día. Hemos visto los efectos adversos que se pueden provocar. Los agentes irritantes locales. Otra patología, la infección por el Helicobacter pylori. Hay un exceso de secreción ácida, hay ácidos biliares, enzimas proteolíticas, pepsina, productos exógenos, los antiinflamatorios no esteroideos, el café, el alcohol, los corticoides. También en esta patología de Helicobacter pylori, infección del Helicobacter pylori, los mecanismos protectores del flujo sanguíneo, secreción de moco, secreción de bicarbonato, capacidad cicatrizante del epitelio nucleoso y todo el trastorno o locación de las prostaglandinas. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones para el tratamiento de úlceras gastrointestinales? Vamos a tener antagonistas receptores H2. En la cimetidina, famotidina, nisatilina, ¿no? En la úlcera activa y en la terapéutica de sostén. Esto lo encuentran en Goodman. Niveles de la bomba de protones, lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, análogos de las prostaglandinas y el misoprostol, ¿no? Tienen el tratamiento cuando es una úlcera activa y la terapéutica de sostén. Esta úlcera activa, los estudiantes que están de sueño, una pregunta, si es que están vivos o... Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta con respecto al hidróxido de magnesio.
en la formación de sales de magnesio, ¿por qué es que causa una diarrea osmótica? Ya. El hidróxido de magnesio en la acción, en la motilidad intestinal, hemos dicho, claro, hemos dicho, sobre la actividad que provoca sobre la motilidad intestinal, por eso es que produce las diarreas, como efecto secundario, no como efecto adverso, como efecto adverso, y no en todas las personas, sino en algunas personas. Es en la motilidad intestinal. Ok, doctor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, quisiera saber cuáles serían las consecuencias en el tratamiento crónico con omeprazol. El tratamiento crónico con el omeprazol. Cuando, primero te pregunto, a ver, si has entendido la clase. El omeprazol es un... Inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué función tiene la bomba? ¿Qué función tienen los hidrogenianos? Aumentar la acidez estomacal. Otra función más importante que eso. ¿Para qué te sirve el ácido en el estómago? Degradar las proteínas o todo. Degradar los alimentos, especialmente, hemos dicho, ¿no? La formación de minerales y vitaminas. Por eso es que cuando el omeprazol en forma crónica y mal administrado, al paciente se le aumenta en el tratamiento vitaminas como la vitamina B, la vitamina C, ¿no? Y minerales. Ese es un tratamiento crónico, ¿no? Pero en un tratamiento de 6 semanas, como es el tratamiento para las úlceras o de las gastritis, debe revertir el cuadro. Pero si ya no cumple con el tratamiento y persistes en el omeprazol, a la larga va a producir eso. Ah, ya, doctor. Gracias. Bueno, entonces el día viernes vamos a culminar con la farmacología intestinal y a partir de las 11 las exposiciones de los trabajos que hemos dejado sobre el COVID-19 pulmonar. Ya se habrán repartido los temas. Sí, doctor. Ya les repartí los temas. Ya, pero específico, no yéndose muy sofisticado. Gracias, hasta luego. Doctor, disculpe. Doctor. Sí. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, disculpe, en el caso de mis compañeritos, doctor, los ¿Tú qué que no... sabes con tus compañeros? Déjalos a ellos. Pero, doctor, ¿alguna oportunidad para mis compañeros? Eso ya te he explicado, ya no. El sistema no me permite entrar notas ya. O sea, una vez que se cierre el sistema, ya no puedes poner notas. Sí, doctor, pero en caso de que... Vamos a ver cómo se soluciona este problema. Como te dije, han aperturado un ítem al aula virtual y en ese ítem parece que las notas de trabajo, las notas de foro, las notas de exposiciones, y es ahí donde nosotros vamos a intervenir, porque la práctica, hemos dicho que va a haber 0,8. La teoría Sí, va a haber 12. Más o menos, hace un 40% la práctica y un 60% la teoría. Entonces, en esos porcentajes ahí vamos a entrar. Pero tus compañeros, yo voy a ver la hora que han entregado el examen. Si es más de 5 minutos, ya la prueba no vale. ¿Ya? Doctor, ¿no podría ser al menos 10 minutos, doctor? No.
En 10 minutos se corrigen todos. En 10 minutos se corrigen, espera la última hora para corregirse entre tus compañeros, se corrige y me lanzan la prueba. No debía darle ni 5 minutos. Termina la hora y deben entregar. Eso se presta mucho y eso está estipulado en el reglamento de la universidad. No se da ni un tiempo de más para entrega de pruebas. Hasta luego. Ya, doctor. Ya, doctor. Hasta luego, doctor.